En fin, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Nueva semana y nuevo video en el canal Under Army. Ahora sí ya volvemos a hacer un video un jueves y este ya va a salir el viernes, lo más probable. Estoy grabando esto a las 10 y 7 del jueves. Entre que se renderiza y toda la pija de subirlo después a YouTube, ponerle que ya para las 2:30, 1 va a estar en YouTube. Así que ya va a salir el viernes. Y hoy vamos a abrir una nueva discografía de una de las bandas más importantes de la historia del rock paraguayo, pilar absoluto, de otro de los grandes pilares de la primera gran explosión del rock paraguayo a nivel comercial en la década del 2000, junto a Flow, que ya hemos estado analizando su discografía, junto a Paico, que también ya la terminamos, bueno, junto sobre todas esas bandas. Todavía falta Salamandra, aunque Salamandra ya es una banda, ya podríamos considerarla técnicamente una banda de los 2010, porque su primer disco oficial es del 2010, aunque la banda comenzó 10 años antes. Vamos a hablar hoy de probablemente la banda más importante de rock que haya dado el Alto Paraná hasta que apareció Guasa hace unos años. Revolver, la banda de Patrick Altamirano y compañía, una banda importantísima. Creo que no todos los que sabemos de rock paraguayo, todos los que saben de rock paraguayo saben la importancia que ha tenido Revolver en la historia del género acá. Y hoy vamos a analizar su primer disco, formalmente lanzado en el año 2000, aunque hay un quilombo ahí, ya voy a llegar a eso. Casero, sucio y barato. Un disco que, bueno, tiene varias tapas, tiene varios tracklists. Yo elegí la tapa que más me gusta, sinceramente, que es la que están viendo ahí. La tapa oficial de plataformas es una bastante fea, es una radio rota que alguien tiró al piso, o sea, no sé, no tiene mucho chiste. Encima es la versión remasterizada, no sé qué, la que está en plataformas. Y hay una tercera tapa que creo que es alguien preparando espagueti, no sé qué, que es la versión que está en YouTube. Acá quiero aclarar algo. Yo voy a hablar en este video, cuando lleguemos a canción por canción, del tracklist que está oficialmente en plataformas, ¿ok? Es un puto quilombo la cuestión del tracklist de este disco, porque se lanzó en una época en la cual, bueno, año 2000, la banda además era del interior, una banda de Ciudad del Este, a pesar de que Ciudad del Este es la segunda gran urbe de acá de Paraguay, ser una banda del interior en esa época era todo un quilombo, más si hacías rock. Y bueno, ellos lanzaron en este álbum en el año 2000 y por lo que tengo entendido, he leído, el tracklist no era del todo como está realmente en plataformas. La versión original, que también era como medio un demo, había versiones de canciones que después aparecerían y serían muy famosas en el siguiente disco. Entonces es un quilombo. Yo me voy a limitar a hablar de la versión que está en plataformas, que se nota que son canciones de esa época, porque son canciones que suenan a esa época de Revolver. Y eso sí, no voy a hablar de muchas de las canciones que están en la supuesta versión original de Casero, Sucio y Barato, porque muchas de esas después van a aparecer en el segundo disco y son canciones muy importantes para la carrera de Revolver. Pero sí voy a hablar de una canción que estaba en el tracklist original, por lo que tengo entendido, y que fue sacada cuando el disco se subió a plataformas. No voy a decir qué canción es, porque todavía, y voy a dejar eso para el final. Como yo además no sé qué lugar ocupaba esa canción en particular que se borró del tracklist en las plataformas, como yo no sé qué posición ocupaba originalmente en el disco, voy a dejarla directamente para el final, en el canción por canción, y voy a hacer todo un apéndice hablando de las razones de por qué esa canción quedó fuera de la versión que está en plataformas oficialmente de Revolver. ¿Por qué voy a hacer eso? Pues porque las razones por las cuales esa canción quedó fuera de los tracklists de plataformas, o sea, técnicamente no existe en la discografía oficial de Revolver, entre grandes comillas, las razones detrás de eso tienen que ver con ciertas cuestiones de las que a mí me gustaría hablar bastante a fondo, porque hay mucho que quiero decir acerca del tema, hay muchas cosas que me quiero sacar del pecho referente a esto, y además vengo enojado, vengo con rabia por lo que pasó ayer con Cerro. Por suerte hoy Olimpia también perdió, así que estoy un poquito más tranquilo, pero aún así sigo enojado, así que tengo ganas de tirar mierda. Así que váyanse ya preparando, eso lo vamos a dejar para el final. Muchos ya, los que sepan la historia de Revolver,
ya deben saber más o menos a qué canción me estoy refiriendo y cuáles son las razones por las cuales quedó fuera del tracklist en plataformas. Así que los que saben esa historia estoy seguro que están ya con ganas de escuchar lo que tengo que decir. Tengo mucho para decir y vengo bastante preparado. Pero vamos a relajarnos, eso lo vamos a dejar para el final. Vamos a comenzar hablando de la historia del álbum y la historia de Revolver, obviamente, porque al ser su álbum debut tenemos que hablar de cómo se formó la banda y cómo llegó a grabar este disco. Por lo que cuenta el libro de Sergio Ferreira, Tengo un tema, que es el que siempre consulto para hablar de muchas de estas bandas. La banda se forma en el año 99 en el barrio Área 5 de la ciudad de Presidente Franco de Alto Paraná. Presidente Franco es una especie de, no sé si podríamos llamarlo una especie de Fernando de la Mora / Lambaré de Ciudad del Este, una especie de ciudad, digamos, muy cercana a Lambaré, que sirve como digamos ciudad en la que mucha gente tiene su casa y va a laburar a la Ciudad del Este. Es una ciudad muy cercana, es una ciudad también fronteriza con el Brasil. Tengo entendido que el puente de la Integración está ahí, el nuevo puente que va a unir Paraguay con Brasil está ahí, de hecho está casi ya terminado, no sé por qué ya no se habilita, bueno, no me voy a meter en eso. Pero bueno, la cuestión es que los muchachos de Revolver vienen de esa ciudad, de Presidente Franco. La banda se forma luego de que sus integrantes originales, entre ellos el propio Patrick Altamirano, luego de que ellos vieran en la televisión el festival de Woodstock del año 99, no del original. Dudo mucho que alguien hubiese tenido acceso a alguna grabación del festival de Woodstock original en aquella época. En el año 99 se realizó el último festival de Woodstock, que siempre todos los festivales de Woodstock que se hicieron después del original de 69 fueron hechos en gran medida en conmemoración de aquel festival original. Se hizo uno en el 89, se hizo por los 20 años, se hizo uno en el 94, probablemente después del primero es probablemente el que mejor salió, que el del 94 era por los 25 años, que tuvo muchos momentos icónicos también, y después se hizo el del 99, que fue un absoluto desastre. Bueno, es también bastante recordado, no por buenas razones. Fue un festival que se fue a la mierda, todo. Mejor, otro día hablaremos de eso. La cuestión es que muchas bandas icónicas de esa época, finales de los 90, comienzos de los 2000, tocaron en ese festival, entre ellas muchas bandas que se notan que influenciaron a Revolver. Rage Against the Machine, por ejemplo, tocó en ese festival y se destacó bastante. Tocaron los Red Hot Chili Peppers, tocaron los Beastie Boys, tocó Limp Bizkit, tocó The Offspring, Sublime estaba separada para cuando eso. La banda es conformada por el bajista Juan Pablo Ramírez, el baterista Gustavo Vincha López, el guitarrista José Polla Taboada. Todos ellos eran integrantes de una banda de esa época que ya venían tocando, que se llamaba Sol Lunático. A ellos se les suma el cantante Patrick Altamirano, y así es como, digamos, tenemos la formación de lo que vendría a ser Revolver, al menos en su primera época. Después por la banda pasarían muchos otros músicos, pero digamos Patrick sería como el más constante. No sé si el bajista Juan Pablo Ramírez también, no estoy seguro, voy a ir viendo eso a medida que avancemos con la discografía, pero la formación original de Revolver, la que graba este primer álbum, que es Casero, Sucio y Barato, es la siguiente: Juan Pablo Ramírez en el bajo, Gustavo Vincha López en la batería, José Polla Taboada en la guitarra y obviamente Patrick en la voz. Todavía, si bien hay teclados en este disco, todavía no hay un miembro oficial que toque los teclados en este álbum. ¿Por de dónde viene el nombre Revolver? Bueno, viene de 3 lugares básicamente, o de 4, podríamos decir. El libro habla de una canción de Rage Against the Machine. Que yo sepa, los Rage, que yo soy fan de Rage, no tienen una canción que se llama Revolver, pero sí tienen una canción muy conocida que es Bullet in the Head, o Una bala en tu cabeza. Me imagino yo que viene de ahí, digamos, el nombre de la banda. Después, obviamente, la referencia a los Beatles, al álbum de los Beatles Revolver, uno de sus álbumes más importantes, junto con el Sargento Pimienta, probablemente el más importante de todos. Después, obviamente, haciendo referencia al arma del revólver, y a la violencia también. Es otra de las motivaciones detrás del nombre de Revolver. La banda empieza a tocar en el Alto Paraná, se destacan, prácticamente agotan todos los lugares en los que podían tocar en aquella zona. Y luego de un tiempo,
tienen la oportunidad de telonear a una banda que ya estaba haciendo bastante ruido en esa época dentro de lo que era la escena azucena, que era Dogma. Tocan en compañía de Dogma en un pub llamado Circus, allá en el Alto Paraná, y en ese pub son vistos por una de las figuras más importantes del rock paraguayo, también una de las más polémicas, que es Mike Cardoso. Mike Cardoso en aquella época estaba formando su sello discográfico, que era Limbo PI, con el cual de hecho estaba impulsando la carrera de Dogma en ese momento, con su primer disco Afro Loco, que es de esa época también. Y Mike queda maravillado con lo que los muchachos de Revolver estaban haciendo, así que decide básicamente invitarlos a Asunción para empezar a trabajar, para empezar primero a tocar acá en Asunción, donde había desde luego más posibilidades, porque ya había una escena rockera más o menos establecida, y por supuesto también los invita a grabar un disco en lo que sería Limbo PI. Y es así que se graba Casero, Sucio y Barato. Las primeras, y acá es donde hay que aclarar, las primeras versiones de Casero, Sucio y Barato se circulaban como un demo, al parecer, y tenía en su tracklist muchas canciones que después serían de las más famosas de Revolver, pero que no están en el tracklist oficial del disco, que después se subiría a plataformas. Entre ellas, por ejemplo, estaba Yajapac, también creo que estaba Siete Hermanos y un Misil, que son las canciones más famosas probablemente de Revolver. Muchas de ellas ya estaban en el demo original, pero la versión oficial de HPV de Casero, Sucio y Barato no tiene ninguna de esas canciones y tiene un tracklist completamente distinto. Y después está la canción que es de la que sí vamos a hablar, que estaba en el tracklist oficial, pero la banda decidió omitir. Ya vamos a llegar a eso, no se preocupen. El álbum se presenta oficialmente el 21 de septiembre del 2000, en pleno día de la primavera, en un show que realizaron en un pequeño taller mecánico del barrio Remancito de Ciudad del Este. Esa es básicamente la historia del álbum. Y nada, Revolver, en ese momento, yo creo que en esta primera época de su carrera, cuando sacaron Casero, Sucio y Barato, le pasaba, o sea, mientras la banda como insignia del rock paraguayo en ese momento era Paico, que ya había lanzado Natural y había tenido mucho éxito con Piranetá y con la versión de Curuzubera. Revolver era una propuesta nueva, una propuesta alternativa que tardaría unos años, se haría de algunos fanáticos ya en esta época, pero tardaría algunos años en terminar de explotar. No terminaría de explotar, de hecho, hasta el lanzamiento de su segundo disco, que es el más importante de toda su carrera, pero ya vamos a llegar a eso. Por ahora cerramos esta parte de la historia y pasamos directamente a hablar de lo que vendría a ser el disco en sí. Vamos a decir qué opinamos del álbum. Casero, Sucio y Barato tiene probablemente uno de los nombres más acertados que pudo haber tenido un disco, porque como verán, como están viendo en la miniatura, es a lo que suena. Es un disco que es muy... Suena por todos lados a música under de la época, música de rock under de la época. Bastante desafiante, bastante irreverente sobre todo. Una de las mejores cosas que tenía Revolver y tuvo durante toda su carrera, pese a que Patrick a veces suele renegar un poco de eso hoy en día, era la irreverencia, o sea, y sobre todo el uso del Yopará. El uso del Yopará en las letras de Revolver siempre ha sido una de las mejores cosas que han tenido. Uno de sus principales factores de identidad. Han creado letras que han pasado la historia usando el Yopará. Aunque hay que decir que muchas de esas letras que aparecieron en sus canciones más famosas no están en este disco. La gran mayoría de las canciones de este disco, al menos de las que están en el tracklist, que están en plataformas, ninguna de ellas podríamos decir que es del todo conocida dentro del cancionero más popular de Revolver. Acá no hay una canción que esté al nivel de Siete Hermanos y un Misil, Yajapa, El Solo, Astronauta Casero, Chica Tutuca. No hay ninguna canción de este primer disco que esté a ese nivel de popularidad. Lo cual lo hace un disco muy interesante de escuchar, porque estamos escuchando una banda básicamente en sus inicios, o sea, básicamente en su infancia, en su más tierna infancia. Está prácticamente gateando como banda y a la hora de grabar en este álbum. Y es una cosa muy curiosa lo que ocurre con este disco, que a ver, les digo cuántas canciones tiene porque no quiero errar. A ver, oficialmente el disco tendría que tener 9 canciones. La versión en plataformas, la oficial, tiene 8, por lo que ya les comenté, pero la versión oficial tiene 9.
Hay un término, hay un youtuber que yo sigo, que es chileno, que se llama Sin Delay, su canal, es muy bueno, hace sobre todo análisis de discografías, es bastante bueno. De hecho, Sin Delay junto con Art Zoom, que es otro creador de contenido argentino que también habla de música, son probablemente las dos principales motivaciones que tuve para crear este canal, o influencias, podríamos llamar incluso. Y Sin Delay tiene un término que suele utilizar mucho cuando habla de discografías. Él suele hablar de muchos discos que tienen la particularidad de que son un tanto dispares en cuanto a sus mitades, y habla de lo que él llama discos cargados hacia adelante, o sea, discos que tienen la mayoría de sus canciones más icónicas y más importantes y mejor estructuradas en la primera parte del disco, y en la segunda parte hay como canciones que no están al mismo nivel o que no son tan interesantes, o repeticiones de ideas que ya había en la primera mitad y qué sé yo. Él suele usar mucho ese término de disco cargado hacia adelante, que si nos ponemos a pensar, muchos discos de la historia de la música han sido así. O sea, lo normal es que uno siempre coloque lo más potente que tiene, las canciones más potentes al frente, y a veces tiende uno como a descuidar el fondo del disco. En el mejor de los casos uno se acuerda del final, de poner una canción buena al final del disco, pero las segundas mitades de los discos, lo normal es que uno a veces las descuide un poco. Sin embargo, hay casos muy específicos, no suelen ser la regla, en los cuales ocurre lo contrario, en los cuales ocurre al revés, en los cuales los discos, en lugar de estar cargados hacia adelante, están cargados hacia atrás. Las mejores canciones están en la segunda mitad. Irónicamente, y de manera bastante particular, este disco Casero, Sushi y Barato es una de esas pocas excepciones. Este es un disco cargado hacia atrás. La gran mayoría de las canciones buenas, geniales de este álbum, están a partir de la segunda mitad del disco. La primera mitad de este álbum, o casi toda la primera mitad de este álbum, es como una especie de intro muy larga. Hablamos de canciones que parecen más improvisaciones zapadas, con los miembros tocando un poco lo que se les viene a la cabeza, y Patrick improvisando alguna cosa por encima con su voz, pero no mucho más. En la primera parte de este disco, de hecho, casi no hay letra. No hay una letra estructurada, es Patrick balbuceando, diciendo alguna cosa así muy improvisada, y la banda tocando. Está muy bueno los ejercicios, pero hasta me animaría a llamarlo una cosa medio experimental. Pero el disco como tal, con las canciones las canciones así hechas y derechas, no comienzan sino hasta la canción 4, 5 hasta me animaría a decir, porque la canción 4 está ahí en un limbo raro. Es un disco, la verdad, que está bueno, es un disco que además envejeció bastante bien. Muchas de las influencias que hoy en día tienen muchos de los artistas, me animaría incluso a decir del pop rock paraguayo, se nota que sacan cosas de esta línea temporal del rock paraguayo. Hay muchos artistas de hoy en día, incluso poperos, que sacan cosas de esta época. El uso del funk, el uso de esta especie de funk medio smooth, con ciertos toques así yaceros, pero al mismo tiempo poperos. Esta cosa que tenía Revolver, que siempre tuvo Revolver durante gran parte de su carrera, pero que ya tenía, ya se nota que las tenía en esta primera etapa. Muchas de estas cosas siguen sobreviviendo hasta hoy. Hay mucho pop rock paraguayo. Claro, lo que diferenció siempre a Revolver, y es lo que diferencia a Revolver de la banda de ahora y los artistas de ahora que usan ese tipo de sonidos, obviamente, era que Revolver era una banda agresiva, alternativa, potente y muy irreverente. Cosa que obviamente los artistas de pop rock paraguayo hoy en día no tienen. Esa característica no la heredaron de Revolver. Acá hay una mezcolanza de estilos muy típicos de la época, esta especie de funk rock, funk metal a veces, un pequeños toquecitos de jazz así medio raros en alguna canción muy puntual, muchísimo rock pesado de la época, ese rock pesado más a los Red Hot Chili Peppers, más a los Rage incluso. Hay gente incluso que vi que en algún comentario en YouTube llegó a hablar un poco de que parte del sonido le hace recordar a Primus, una de las mejores bandas de los 90, por cierto. Puede ser también, podría ser una influencia que podría ser tenida en cuenta. Yo incluso hallo mucha influencia, que no vi que mucha gente lo mencionara, mucha influencia de los Beastie Boys. Para mí, mi banda de hip hop favorita, por cierto, los Beastie Boys, una banda tremenda, increíble, su discografía es apasionante por todos lados. Y yo hallo cierta influencia de los Beastie Boys en este álbum.
porque hay mucha experimentación con el sonido, no solamente es la banda tocando, sobre todo en esa primera parte, que es como una introducción con esas 3 primeras canciones. En esa primera parte hay como mucha experimentación, mucha entrada en ambiente, digamos, y esas partes en las cuales Patrick improvisa y se mete en algún que otro sample, muy Beastie Boys todo. ¿Es el mejor disco de Revolver? No, está lejos de serlo. ¿Es un disco malo? Tampoco. Es un disco que, bueno, no disgusta. Es un buen debut, podríamos decir. Es un debut sólido para una banda que está comenzando y con los recursos que tenía en aquella época. Estamos hablando, a fin y al cabo, estamos hablando de fines de los 90, comienzo de los 2000, una disquera en una especie de sello armado de manera casi artesanal como era Limbo PI, que ya venía de grabar a Dogma. Hay que hablar ya de Dogma, por cierto, en este canal. Y como dije, es un debut sólido para una banda que estaba comenzando, sin duda una propuesta que para esa época era, si bien estaba muy a tono con las influencias de la época y con lo que estaba de moda en la época, era muy novedosa para ese momento del rock paraguayo, que estaba empezando como a sentarse ya de manera definitiva como un movimiento con cierto potencial de rentabilidad comercial, que lo empezaría a hacer unos años después. Y bueno, nada, disco recomendable, o sea, no es el disco con el que hay que arrancar, o sea, si le vas a presentar a Revolver a una persona que no lo conoce, no es este el disco con el que hay que arrancar. Este más que nada es una especie de disco que podríamos decir que es el último casi que uno tiene que escuchar de la banda, si es que uno la va a ir explorando de a poco, porque es como que tiene a la banda en su estado más crudo, en su estado más primigenio, y sobre todo gana mucho carisma este disco una vez que ya conoces el resto de la carrera de Revolver, las partes más destacadas al menos. Es como que querés conocer de dónde salió todo eso, bueno, vas a este disco. No es el disco con el que hay que arrancar, evidentemente. Pero bueno, ya es hora de llegar a la canción, ya llegamos al momento en el que tenemos que hablar de canción por canción. Y el álbum abre, como dije hace un rato, con una especie de introducción de 3 canciones. La primera de todas, curiosamente dura 4 minutos con 20 segundos. Mandy O Sound System, que es una especie de dub reggae improvisado con el Patrick improvisando con su voz por encima también, con muchos toques de eco, muchos toques de delay. Sirve como una buena introducción. Lo mismo más o menos se puede decir de la segunda canción, que es Reviro. Es una canción un poquito más corta, dura de hecho 1 minuto con 12 nada más. Me hace acordar, lo que tiene Reviro es que me hace acordar un poco a Sublime, con esa especie de guitarra acústica que hace un arpegio con un ritmo de medio de reggae, hip hop detrás, pero que al mismo tiempo la guitarra suena como una especie de sample porque se nota que está manoseada después en la consola. Muy interesante Reviro, sin duda, es un experimento interesante, digo. Mango Dubbing, más o menos lo mismo que Mandy O Sound System, es una canción también bastante improvisada, con Patrick balbuceando alguna que otra cosa así muy puntual, la banda tocando muy bien, o sea, es más creación de atmósfera que otra cosa, se nota que hay muchos trucos de producción para crear como un ambiente. Y después en la canción número 4 llega la que podríamos considerar ya la primera canción formalmente del disco, que es Ella, que ella es como un punto intermedio entre esta primera parte y la segunda del disco, porque es una canción medio funky chill, que hace recordar un poco las canciones más tranquilas de los Red Hot Chili Peppers, creo que con un cierto toque funky, que tenían aún así un cierto toque funky. Hay una letra ya más estructurada acá, pero también se nota que es muy pero también se nota que es como muy está también muy comprimida, no es todavía una letra tan elaborada. Está bastante bien, es bastante disfrutable, es bastante tranquila, crea un ambiente muy interesante. Después viene una canción que me hace acordar de canciones que vendrían después en la historia del rock paraguayo, que es Furia. Furia es una especie de balada pop rock alternativo que me hace acordar muchísimo la primera parte, o sea, sobre todo los versos, me hace acordar muchísimo a El Sol es Rey de Pipo para Tabaco, pero claro, esa canción tardaría 13, 14 años en lanzarse, si no es que más. Y es curioso cómo acá se nota un poco
cómo el rock paraguayo se fue desarrollando y ese desarrollo llegó a durar bastante tiempo. El hecho de que una canción como Furia tenga una primera parte que se parezca tanto a una canción que haría otra banda muy popular 15 años después, habla un poco de la importancia de Revolver y el pilar que fue para el rock paraguayo ya en estos primeros momentos digamos, de la industria del rock paraguayo como tal, que fue los principios de la década del 2000. Lo bueno de Furia es que no se queda en esa parte, digamos, melancólica, tristona, oscura, de balada, de pop rock alternativo de los versos. No se queda en eso, sino que cuando llega al coro se transforma en una canción un poquito más dreamy, un poquito más onda, sigue siendo popera, pero más psicodélica, más dreamy, más digamos etérea. Está bastante bueno ese cambio, es como un cambio totalmente de tonalidad entre la canción, o de estado de ánimo más bien de la canción. Me encanta ese cambio. Tan parecida, tanto me hace acordar esta canción a El Sol es Rey, que hasta el solo de guitarra me hace acordar al Sol es Rey. De vuelta, notándose acá la enorme influencia que tuvo Revolver con muchos de los estilos que planteó en este álbum, ¿no? Después viene la canción número 6, una de las más agresivas, que es Un Pensamiento. Un Pensamiento es la canción probablemente más potente, más rockera del disco. Es una canción funk, semi-metal, muy influenciada por las canciones más pesadas de Red Hot, por las canciones más pesadas de los Rage. Tremendo, es un tema que te hace saltar, te hace armar quilombo, es un temazo. Un Pensamiento es un absoluto temazo. De las canciones que probablemente más habrán destacado en vivo de aquella época de Revolver. Después viene Chau. Chau es una canción funk pero más agresiva. Me hace acordar mucho a otra canción del futuro del rock paraguayo, que sería Funk Quilombo, del disco Hoja de Router de Rolando Chaparro. Esta canción tiene un poco de ese aire, esa especie de funk agresivo, rabioso, acelerado. Tiene mucho esa onda. Chau, me encanta, me parece que está muy bien. Y después viene la que en plataformas es la última canción del disco. En plataformas. La canción número 8, que es Mandioca Style, que es una canción muy parecida a ella. Es una canción de funk, medio chill, con un coro bastante pegadizo. Está bastante bien. De hecho, la escuché una o dos veces nada más y ya se me pegó el coro. Está bastante buena. Está bastante buena Mandioca Style. Imagino yo que intentando cerrar un círculo con la primera canción, ¿no? Que es Mandioca Sound System. Y bueno, dicho todo eso en realidad, vamos a hablar. Me voy a acomodar porque ahora se viene una. Vamos a hablar de la canción que en teoría estaba en este disco, en la versión original, pero que la banda decidió, y voy a usar el término porque es el mismo término que usó Patrick, censurar, porque es una censura lo que hicieron, no incluyéndola en la versión oficial en plataformas. Técnicamente esta canción en plataformas digitales, que es la versión oficial de la discografía de Revolver, esta canción supuestamente no existe. Es la versión, no es propiamente un cover, es más una versión de Arecó Cuatro Cuñá, del legendario, del ídolo más grande que Miriam Bay, que hizo Revolver para este álbum. ¿Por qué digo que no es un cover y es una versión? Porque la banda no es que toma la canción y la hace completamente a su estilo, sino que toma un fragmento de Arecó Cuatro Cuñá, una grabación, la extrae directamente de la grabación, que es el coro, hace una especie de sample con eso y a partir de ahí crean otra canción con otra letra que es como que le agrega cosas a la canción original. O sea, entonces, como tal, no es como tal un cover, yo lo considero más una versión. Es una interpretación libre, por decirlo de alguna manera, de Arecó Cuatro Cuñá. La canción más famosa, por cierto, de que Miriam Bay, una de las polcas paraguayas más conocidas de la historia, y una de las más graciosas también, que Miriam Bay era un genio. O sea, lo perdimos lamentablemente a principios de este año. El hombre era un cago de risa, era un genio, te hacía cosas increíbles con la música, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco de por qué. Vamos a hablar primero, a ver, no nos adelantemos. Hablemos primero de la canción solamente a nivel musical, no hablemos de la letra, ¿ok? Que es la parte en la que voy a entrar en breve, que ahí viene el caracu de la cuestión.
Hablemos primeramente solamente de la música, solamente de la parte musical. La canción es una, si solamente nos ceñimos a la parte musical, es una de las mejores canciones del disco, la versión de Areco Cuatro Cuñadas de Revolver de Chameleon Bay. Es una canción muy al estilo de Revolver en esta época, es una canción funk, funk con muy buen groove, funk rock con muy buen groove, excelente groove que tiene la banda en el tema. La letra, la parte cantada es muy contagiante. Todavía no estoy hablando de la letra, solamente me limito a lo musical. La parte exclusivamente cantada es muy buena, y como la banda mete el sample de Areco Cuatro Cuñadas tanto, sobre todo en el coro y después al final, que ahí dejan una estrofa completa, es muy bueno. Además la canción tiene además ciertos detalles de instrumentos de viento, es muy bueno todo, o sea, es de las mejores canciones del disco, de hecho, la versión de Areco Cuatro Cuñadas de Revolver. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la banda no lo incluyó en la versión original en la versión oficial de la banda, en la versión oficial del disco en plataforma? Pues obviamente el problema está en la letra. No por la letra oficial, no por la letra original de Areco Cuatro Cuñadas, que es de Chameleon Bay, sino que por la letra que Revolver le agrega a la canción. Revolver, Patrick, le agregó toda una letra propia a las partes cantadas principales de esta versión de Areco Cuatro Cuñadas. ¿De qué habla la canción? ¿De qué habla la letra? Por lo que yo entiendo, más o menos, que la escuché varias veces para entender de qué habla, bueno, por lo que yo entiendo, habla de irse de putas, básicamente. Y usa términos bastante poco sutiles para referirse a las mujeres, particularmente durante la letra, ¿no? Sin duda es una canción que hoy en día, e incluso me animaría a decir ya en esa época, el 99, 2000, podría ser considerada una canción, incluso una letra, hasta podríamos considerar ofensiva, más de uno podría considerarla hasta ofensiva, ¿no? Para contra las mujeres y demás, que es una cosa, es un punto de vista válido, sin duda. Ahora, que sea un punto de vista válido no quiere decir que tenga que ser el único punto de vista. Patrick explicó abierta, y esto lo dijo textualmente él, yo no me estoy inventando nada, él dijo esto en una entrevista con con David Moreno, este muchacho que también es youtuber de acá de Paraguayo. Él le dijo explícitamente que ellos decidieron, Revolver decidió, no sé si él solo, imagino yo que toda la banda conversó para hacerlo, decidió sacar la canción por la letra. O sea, la canción oficialmente no está en plataformas por la letra. Ellos no querían que la canción esté, porque en cierta manera como que sentían supuestamente vergüenza de lo que era la canción que ellos hicieron, la versión esta de Areco Cuatro Cuñadas. Es más, en la versión, hace unos años Revolver subió el concierto completo que dieron en la cárcel de Tacumbú en el año 2009, 2010 aproximadamente. Yo recuerdo que había visto en TV Pública, creo, en Arandurapé, que era un canal educativo de la época, había visto un Revolver en Tacumbú, que es la película donde muestran el concierto de la banda en la cárcel, y yo me acuerdo que tocaron Areco Cuatro Cuñadas en ese concierto. Yo me acuerdo que lo había visto. Obviamente en la versión que está en YouTube no está Areco Cuatro Cuñadas tampoco, la volvieron a omitir. ¿A qué viene todo esto? Bueno, Patrick en la entrevista que da a David Moreno, al David, que es de hace unos años, ya creo que es de hace 2020, 2021, creo que es la entrevista, estamos hablando de una época, estábamos en plena pandemia en ese momento. Lo que dice Patrick es que él en cierta manera como que siente que él era un pendejo, bueno, se siente conflictuado con las cosas que escribía en aquella época, básicamente. Y que supuestamente, al parecer, en algún momento de su vida, no recuerdo cuándo, él mencionó, pero en un momento él se puso a trabajar con la gente de ONU Mujeres, colaborando con ellas, no sé muy bien cuál es la colaboración que hizo, no recuerdo exactamente qué tipo de colaboración, creo que colaboró con un evento, una cosa así. Y parece que la gente de ONU Mujeres le empezó a palabrear, básicamente, diciéndole muchas cosas acerca de lo que ellas pensaban, de la visión que tenían. Ustedes saben que ONU Mujeres funciona en base a lo que podríamos considerar el feminismo moderno en muchos sentidos.
Y bueno, le empezaron a decir a Patrick una serie de cosas y al parecer Patrick como que, no sé, se dejó convencer o se vio muy convencido de lo que ellas les estaban diciendo. Y es como que ahí empezó a cambiar su perspectiva y bueno, empezó a arrepentirse de muchas de las cosas que escribió de joven y muchas de las cosas que grabó. Y vos lo escuchás a Patrick en la entrevista y... ¿Cómo puedo decir esto sin sonar ofensivo, no? Porque no es mi intención ofender, yo estoy expresando una opinión. Patrick tiene todo el derecho del mundo y los Revolver en general tienen todo el derecho del mundo de hacer lo que quieran con su obra. Si ellos quieren borrarla de la faz de la tierra, pueden hacerlo también, es su obra. Ahora, uno tiene también el derecho de opinar lo que piensa de ese tipo de actitudes, ¿no? Y la cuestión es que Patrick en la entrevista con el Davey daba la impresión, ¿saben lo que me parecía? Porque él estaba como todo el tiempo hablando de lo arrepentido que se sentía, de las cosas que había escrito en el pasado con Revolver, que él decía muchas cosas de las que hoy no diría. Y ¿saben lo que parecía en un punto, lo que me parecía en un punto Patrick? Yo no sé si a ustedes les pasó alguna vez de toparse con, no sé, hacer una reunión de amigos o una cosa así, y viene un amigo al que hace mucho tiempo no ven, que se volvió, no sé, que se fue a una iglesia evangélica, ¿viste? Estoy poniendo esto como ejemplo nada más, no estoy diciendo que la iglesia evangélica sea mala, pero lo pongo como un ejemplo didáctico para que se entienda más o menos lo que quiero decir. Es como que aparece un amigo que hace muchísimo tiempo no viste, que no sé, se convirtió al cristianismo, es un cristiano renacido y ahora está como constantemente diciendo, hablando todo el tiempo de todo lo malo que él hacía antes y que constantemente está como intentando hacer como propaganda de su cristiandad y de que es lo mejor que le puede pasar y que Dios y que qué sé yo, o sea, como que todo el tiempo habla de eso, todo el tiempo es eso, ¿no? En su boca. Cuando, bueno, más o menos eso parecía Patrick mientras hablaba del feminismo. O sea, básicamente lo mismo, pero solamente que en lugar de ser una religión era una cuestión, podríamos considerar ideología política el feminismo. Y acá es la parte en la que yo quiero ponerme a hablar de algo ya más profundo. Ya acá ya terminamos el análisis del disco y pasamos a hablar de otra cosa. De otra cosa más grande, podríamos decir. Estamos hablando de que la entrevista se hizo 2020-2021. Hubo como una oleada entre finales de la década pasada y comienzos de esta, hasta que terminó la pandemia, más o menos, que duró así con mucha fuerza, de un montón de músicos, de una serie de músicos y de artistas y de figuras del espectáculo en general que empezaron como a tener una especie de actitud de arrepentimiento muy conveniente, digamos, con los tiempos nuevos, y empezaron como a pedir perdón por muchas cosas que habían hecho en el pasado, y muchos músicos cayeron en eso. O sea, hay un caso de hecho un poco emblemático que fue 2018-2019 más o menos, cuando los chicos de Café Tacuba reversionaron, hicieron una nueva versión de La Ingrata, su famosa canción del álbum Red, con Andrea Echeverry, que todos ustedes saben que es muy feminista, y le cambiaron la letra y bueno, le cambiaron un poco el enfoque, ¿no? Para que sonara una canción en la cual la chica le está diciendo al tipo que es un tóxico de mierda y todo eso. Muchos músicos se sumaron a ese tipo de movida, como intentando pedir perdón más o menos, intentando como, no sé, exculparse por muchas cosas que escribieron en el pasado y qué sé yo. Y se nota que esa oleada llegó también acá a Paraguay. Patrick, por lo visto, es una persona que consideró que eso era algo que tenía que hacer. Yo tengo un punto de vista, siempre he tenido un punto de vista bastante crítico en esa manera de pensar. O sea, yo creo que, hablando de la versión de Aleco Cuatro Cuñadas, particularmente de Revolver, ¿no? Yo creo que sí, la letra yo entiendo que haya gente que la pudiese considerar ofensiva ya en ese momento y hoy en día ni digamos, ¿no? Yo entiendo eso. Pero para mí, si una canción te ofende, lo único que tenés que hacer, lo mejor que podés hacer es no escucharla, nada más. O sea, vos no tenés, o sea, en mi opinión, la canción como tal, es cierto que usa términos muy fuertes para referirse a las mujeres, pero yo creo que eso era un poco lo que pasaba en esa época y de cierta manera sigue pasando hasta el día de hoy. Nada más hay que escuchar a Dillon, artistas como Dillon, digo, de un poco cantar cosas
políticamente incorrectas o hasta chocantes a nivel vulgar para provocar, para generar escándalo, para decir, bueno, la típica rebeldía que uno tiene cuando es joven y es rockero, ¿no? La idea es que ofendan luego a mucha gente. La idea es que mucha gente ahí diga, ay, Dios mío, no, ¿cómo van a decir eso? Esa siempre fue la idea. Y está bien hacer eso, siempre y cuando no pase de ser solamente una cosa escrita en un papel o que suene en una canción, que no pase la realidad, digamos. Lo que pasa es que, claro, lo que ocurre es que el feminismo moderno, sobre todo, ha creado toda una teoría, incluso hay libros en los cuales se suele hablar de esto, acerca de que las ciertas cosas que uno dice, ciertas cosas que uno escribe, es una manera de perpetuar supuestamente el machismo más allá solamente de las acciones que uno hace. Y en eso, por ejemplo, podría incluirse chistes, canciones, libros, películas que se hayan hecho. Yo en lo personal siempre he estado muy en desacuerdo con esa visión. Yo creo que, por ejemplo, con el humor, yo creo que un chiste es ofensivo solamente cuando, dependiendo mucho del contexto y dependiendo mucho de las circunstancias. O sea, cuando vos contás un chiste acerca de un determinado tema y hay una persona que está sufriendo dicho problema sobre el cual haces el chiste acerca tuyo, ahí pasa a ser vulgarmente ofensivo y pasa a ser ofensivo y pasa a ser realmente desubicado, y ahí sí es para reprocharte por haber ese chiste. Ahora, hacer una canción, podríamos decir humorística, como podría llegar a ser la versión de Cocotro Cuñada de Revolver, utilizando ese tipo de palabras, ese tipo de términos, no deja de ser una joda, no deja de ser una cosa que se hizo para divertirse, para provocar y nada más. No pasa de ahí. Nadie porque escuche eso se va a volver golpeador o machista, misógino. Nadie que escuche por escuchar esa canción y porque le guste va a pasar a ser así. Y, o sea, me parece, yo creo que una persona que es machista, misógina, violenta, un golpeador, esa gente no necesita escuchar una canción para ser así. La gente ya es así. Y con autocensurarse, que es lo que hizo Revolver al sacar esta canción de su tracklist original, con autocensurarse no solucionas nada. Está bien, yo entiendo que pueda sentir que... Yo entiendo que uno a veces cuando ya crece y es maduro, y madura un poco, mira hacia el pasado cuando uno era joven y dice, bueno, sí, la verdad que era medio un pelotudo. Sí, a mí me pasa también, yo ya tengo 32 y me pasa mucho. Pero uno tiene que aceptar también que esa persona que eras en ese momento es lo que te hizo lo que sos hoy. Si hoy sos una mejor persona es porque antes cometiste errores. Y no tenés que rehuir de ellos o intentar hacer como que no existieron o intentar, digamos, decir, no, esta parte me da vergüenza. No, al contrario, tenés que sentirte orgulloso. Si sirvió para que con el paso del tiempo fueras mejorando, mejor. Pero no sé, hay como una especie de intención de revivir ha habido una especie de intención de reescribir el pasado por parte de muchos artistas en este tipo de casos, que a mí me ha dado realmente... Me parece realmente ha sido bastante perjudicial. Y ahora voy a decir un par de cosas acerca de una cosa que contó Patrick, que me parece que ilustra muy bien, me parece a mí, el tipo de gente que promueve que se hagan estas cosas. Que ilustra, o que más bien pinta en cuerpo entero al tipo de gente que promueve que se hagan estas cosas y que hay ciertas cosas que ya no se tienen que decir y toda la joda. Una cosa que contó Patrick es que la gente de ONU Mujeres, mientras le apalabraban y decían todo lo que le decían, una cosa que contó Patrick es que ellas le hicieron escuchar a él una canción de John Lennon. Ya comenzamos mal, ya van a ver por qué lo digo. Una canción de John Lennon que era nada más y nada menos que Woman is the N, no puedo decir la palabra porque YouTube. Woman is the N of the world.
Vamos por partes. ¿Cómo es posible? O sea, estamos en 2026, ¿no? Tenemos más acceso a la información que nunca antes en la historia de la humanidad. ¿Cómo es posible que la gente de ONU Mujeres siga considerando a John Lennon un referente moral sobre todo por el tema del tema del feminismo? O sea, John Lennon, cualquier persona que sabe su historia, y quiero creer que Patrick la conoce, porque al fin y al cabo Revolver se llama Revolver, entre otras cosas, por el álbum de los Beatles. Quiero creer que él sabe que John Lennon era un tipo que tenía la mano un tanto floja con las mujeres. Lo fue así con su primera mujer, la mamá de Julia, y ni hablemos con Yoko. Es más, John Lennon, según se dice, el nivel de violencia, para que vean el nivel de violencia que solía ejercer sobre Yoko Ono, hasta le llegó a prohibir a Yoko Ono hablar en japonés en su presencia. Porque él siempre quería entender lo que ella decía. Él no iba a hacer ningún esfuerzo por entender japonés. Es más, se dice que la única palabra que sabía decir John Lennon en japonés era perdón. El hecho de que la única palabra que sepa decir en el lenguaje de tu pareja sea esa palabra, justamente, habla mucho del tipo de relación que tenés con tu pareja. Después es cierto que Lennon mejoró. Yoko lo tuvo que dejar durante un tiempo. De hecho, ellos se dejaron a mediados de los 70. Después volvieron, y cuando nace Sean, que es el segundo hijo de Lennon, ahí es cuando Lennon más o menos se tranquiliza. Hasta que, bueno, tristemente tristemente ocurre lo que ocurre en el 80 y pierde la vida, ¿no? Pero John Lennon, en el momento en el cual hizo esta canción, que es la que las chicas de ONU Mujeres le presentaron como la verdad revelada a Patrick Altamirano, que supuestamente le cambió toda la perspectiva. En el momento en que Lennon hizo esa canción, que es Woman is the End of the World, John Lennon estaba en plena etapa de ser un tipo mano floja con las mujeres. Con Yoko en particular, en ese momento. Y vamos a hablar un poco de esa canción, ya que estamos, ¿eh? Ya que estamos, vamos a aprovechar. Woman is the End of the World es una de las peores basofias que hizo John Lennon en toda su carrera. Probablemente la peor canción que lanzó en toda su carrera, y mira que hay en su carrera solista, hay para elegir, de esas. Desmitifiquemos un poco la carrera solista de Lennon. Paul McCartney le pasó siempre por arriba a Lennon como en su carrera solista. En los Beatles, Lennon puede que le haya pasado por encima a McCartney en muchos aspectos, en cuanto a su manera de componer y demás. Ahora, en los solistas, Paul McCartney le pasó siempre por arriba a Lennon, incluso cuando Lennon estaba vivo. La carrera solista de Lennon, no digo que sea mala, no es mala, pero tiene cada cosa. En particular, el disco al que pertenece esta canción, Woman is the End of the World, es uno de los peores discos jamás lanzados por un artista grande, que es Sometime in New York. Un disco horrible, mal hecho, desastroso, que parece que se hizo, que Lennon parece que hizo, y eso es lo peor que tiene ese disco, que tiene muchas cosas malas, pero esto es con diferencia lo peor. Lo peor que tiene ese disco es que es como un intento de Lennon por fabricar panfletos convertidos en canciones, preocupándose más por lo que va a decir en ese panfleto que por la canción en sí. Y Woman is the End of the World es un perfecto ejemplo de eso. Hablemos primero solamente de lo menos importante, que es la parte musical, ¿no? No entremos todavía en la letra. Musicalmente la canción es una especie de balada bluesy, medio rhythm and blues, hecha, da la impresión de que se hizo sin ganas. La melodía es una de las cosas más sin alma que hizo Lennon en toda su carrera. Y estamos hablando de Lennon, un tipo que hasta creó una manera de hacer melodías. O sea, no sé si ustedes escuchaban una melodía lennoniana, se suele escuchar a veces cuando uno habla de ciertos artistas influenciados por Lennon. Lennon hasta creó una manera de hacer melodías. ¿Cómo es posible que un tipo que haya sido capaz de hacer eso te haya hecho la melodía de Woman is the End of the World, que es una de las melodías más, como dije, más sin alma, más desganadas que yo haya escuchado en mi vida? Y saben, y la razón probablemente por la que Lennon hizo eso, por la que Lennon hizo una canción tan desganada a nivel melódico y a nivel musical en general, la banda toca bien, eso sí, pero bueno, también eso es otra cosa aparte. Pero la razón por la cual Lennon pudo haber compuesto un tema así, con una melodía tan desganada, es por el hecho de que él se estaba más preocupando en lo que iba a decir en la letra. Y la letra es una de las cosas más horribles que le he leído a cualquier artista. Lennon,
desmitifiquemos todavía más a Lennon. La cuestión de Lennon como figura política, artística, es una de las cosas más, es una de las vendidas de humo más grandes de la historia de la música. Lennon es uno de los músicos más importantes de la historia de la humanidad, eso nadie se lo va a quitar. Pero la cuestión, lo que es el contenido político de sus canciones, es pura venta de humo, siempre lo ha sido. Lennon es el arquetipo del artista que se quiere hacer el intelectual y no le sale porque en el fondo no, o sea, no es Dylan, me explico. Dylan era un tipo que te escribía cosas que te hacían pensar en muchos aspectos de la realidad, en muchos aspectos sociales y demás. Lennon quería ser así y nunca le dio la nafta, porque él lo que hacía, él no hacía canciones para que vos pensaras, él lo que hacía era cancioncitas que tenían contenido político fácil para quedar bien con determinado sector con el que él quería quedar bien. En este caso en particular, el tema de Woman is the End of the World con el feminismo de la época. Desgranemos un poco la letra. Para empezar, el coro es una de las cosas más horribles, es una cosa horrible el coro. Es una letra en la cual él te dice, la mujer es la N del mundo, sí, te estoy diciendo, dice algo así, sí, te estoy diciendo la verdad, así es. Y si no me crees, tenés que hacer algo al respecto, o sea, señalándote con el dedo. Y después en el segundo coro creo que dice una cosa así como, y si no me crees, mirale a la mujer que tenés al lado, tipo como asumiendo que el oyente es como él. Porque Lennon, vuelvo a repetir, era un tipo que maltrataba a las mujeres. Entonces él cuando dice eso, es como que te está diciendo a vos como oyente, si sos hombre al menos, que vos también sos un maltratador, que también haces de menos a las mujeres. ¿Y dónde puta él sabe eso? El ladrón juzga por su condición, nunca mejor dicho. Y después está el resto de la letra que, bueno, la mujer es la esclava de las esclavas, este tipo de cosas, dice la letra. O sea, básicamente Lennon lo que hace en el resto de la letra es... A ver, yo entiendo lo que quiere hacer, es como que quiere como hablar de todas las cosas que han sufrido las mujeres y las tremendas penurias que han pasado a las mujeres a lo largo de la historia. En principio la intención puede ser que esté buena, pero Lennon la ejecuta de una manera tan horrible, al punto de que parece que lo que quiere hacer Lennon es decir, ay, pobrecita, miren a la pobrecita lo que sufre. O sea, o sea, él convirtiéndose en una especie de protector conveniente, una cosa así, o de protector condescendiente más bien, con las mujeres. Que es una cosa horrible. Una persona feminista, no sé hasta qué punto podría llegar a sentirse cómoda con eso. Una mujer, digo. Hace poco, este creador de contenido, Arzum, argentino, que yo sigo, hizo una reseña de Sometime in New York, el disco donde está esta canción. Y él dijo una cosa que yo estoy muy de acuerdo con él. Él dijo, la letra de esta canción es como si vos agarrases a un amigo tuyo al que le están haciendo bullying, lo agarrases, lo pusieses a tu lado, lo abrazases y a todo lo que le están haciendo bullying le decís, este es mi amigo, muchacho, y yo lo banco. Es un enano, se le está cayendo el pelo, es feo, las mujeres no le miran, es un perdedor, es un burro, pero yo le banco porque es mi amigo. Eso parece la letra de Woman is the End of the World. Es como cuando nosotros cuando éramos nenes y nos hacían bullying. Yo sufrí bullying, les comento eso. Es una cosa personal, lo cuento para que vean que sé de estas cosas. Por cierto no fue mucho tampoco. Pero cuando a uno le hacían bullying en mi época, cuando éramos nenes, vos te ibas a jugar un partido de fútbol y no sé, los perros se agarraban contigo, ¿no? Te empezaban a decir de todo, te insultaban, qué sé yo, y te hacían pasar mal. Y de repente uno que no estaba haciendo eso, se acercaba a vos y hacía como el amague de defenderte, pero en realidad lo que quería era humillarte todavía más. Entonces, ¿qué hacía? Le decía a todos los demás, poniéndose a tu lado, jalen al pobre infeliz. La letra de Woman is the End of the World es más o menos eso. Y lo indignante que es escuchar a un tipo, si conoces la historia de Lennon, lo indignante que es escuchar a un tipo como Lennon parándose en una especie de tarima y diciéndote, vos sos el responsable, que es lo que hacen en el coro, o sea, vos tenés que hacer algo para cambiar porque vos sos el responsable. Y tipo,
O sea, si vos sabés su historia y escuchás eso, te dan una gana de decir, pero Kiri, dice, carajo, ¿dónde piomba? Esta madre, sin vergüenza, cara dura. Justo vas a venir a hablar. Y me parece hasta surrealista el hecho de que Patrick diga que las chicas de ONU Mujeres le dijeron que le mostraran ese tema para hacerle cambiar de perspectiva y que él haya cambiado de perspectiva a partir de ese tema. Me parece hasta surrealista, o sea, y es un signo, por eso que quería hablar de esto. Ya sé que no tiene nada que ver con el primer disco de Revolver, pero es que quería mencionarlo. Porque Revolver sacó un tema o más bien, se autocensuró Revolver por esto. Y es como que, no sé, o sea, me parece hasta... Me puse a pensar, ¿no? Y dije, ¿por qué las chicas de ONU Mujeres? Porque me puse a pensar, ¿no? Intenté como ponerme en la cabeza de la gente que está en ONU Mujeres, ¿no? ¿Por qué las chicas de ONU Mujeres elegirían un tema así para presentarlo como un gran manifiesto feminista hecho por un tipo que era un golpeador, además, que como Lennon? ¿Por qué eligieron un tema así, un tema tan malo y que tiene una letra tan detestable? Y me puse a pensar, ¿y qué es la letra de Woman is the End of the World? Es un panfleto. Es un panfleto que está hecho para señalarte con el dedo y para quedar bien con un sector en particular, que en este caso era el sector feminista ya de esa época. No está hecho, yo creo, que lo que tendría que hacer una buena canción que hable de política o de alguna cuestión social es hacerte pensar, es hacerte reflexionar más allá de una verdad revelada o una cosa, digamos, o digamos una premisa que no se pueda discutir. No, al contrario, te tiene que hacer cuestionar muchas cosas. Woman is the End of the World no hace eso. Woman is the End of the World lo que hace es decirte, esto es así y vos tenés que pensar de esta manera. Y si no pensás de esta manera, entonces vos sos el culpable o estás del lado del enemigo. Eso es lo que hace la canción. Y claro, no me sorprende que las chicas de ONU Mujeres adopten esa letra para intentar venderla como un gran manifiesto feminista. Porque básicamente es el tipo de discurso político que a los movimientos políticos en general les gusta difundir. No solamente al feminismo, ojo, no solamente al feminismo. El feminismo no es el único que hace esto. Todos los movimientos políticos hacen esto. Hay una frase, yo soy muy fanático de la lucha libre. Hace poco vi a Eric Bischoff, que fue el antiguo gerente de la WCW, una antigua empresa de lucha libre estadounidense que después fue comprada por la WWE, que él comparaba a la lucha libre con la política. ¿Por qué? En la lucha libre todo el mundo sabe que es falsa, ¿o no? Bueno, pero todo el mundo que va a un show de lucha libre, sabiendo que es falso, aún así se emociona. Y Eric Bischoff dijo una cosa muy interesante. Tanto en la política como en la lucha libre, vos no tenés que hacer que la gente piense. Vos tenés que hacer que la gente sienta. Porque cuando vos sentís, no pensás. O cuando solamente sentís, no estás pensando. Por ende, sos más manipulable. Es exactamente lo que intenta hacer la canción de Lennon. Y es exactamente lo que hacen los movimientos políticos para intentar captar adherentes y militantes. No quieren, bola es que te dice que te quieren hacer pensar. No quieren que pienses. Y esto, si hay alguna persona joven, más joven que yo, que me esté escuchando, espero que se le grabe esto en la cabeza. Si tiene ganas, ¿verdad? Si por ahí debe estar pensando, o debe haber otra persona del otro lado que debe estar pensando, este tipo es un pelotudo, que también lo respeto si es así. Pero yo les digo la verdad, yo creo que es así, sinceramente. Los movimientos políticos en general, no solamente el feminismo, todos en general, y acá no hay izquierda, derecha, no, todos en general, no quieren que sus adherentes piensen, no quieren que sus militantes piensen, quieren que sientan, porque si sienten van a actuar en base a sus sentimientos, van a ser mucho más fáciles de manipular. Y la canción esta, Woman is the End of the World, hace eso.
¿Por qué? Intenta generarte dos sentimientos: la culpa y la indignación. No te quiere hacer pensar, te quiere generar nomás ya, o sea, te tira la letra de la cara y te dice esto es así. Y no tenés que pensar más allá de eso. Y ahí entendí por qué las chicas de ONU Mujeres tenían este tema como un gran manifiesto artístico feminista. Porque es el tipo de discurso que a ellas y en general a los movimientos políticos les gusta difundir. No cosas que te hagan pensar, cosas que te hagan sentir. Y me sorprende me parece triste que haya tantos músicos que hayan caído en eso. Hoy en día se nota que está como bajando mucho eso. Pero me parece triste que haya habido tantos músicos que hayan caído en ese tipo de discursos. Porque yo creo que si vos caes en este tipo de discursos maniqueístas que tienen muchos movimientos políticos de la actualidad, yo creo sinceramente que una de dos: o tenés cola de paja o sos muy manipulable. Porque, o las dos cosas, puede ser las dos cosas también, ojo, al mismo tiempo. Yo creo que una persona que más o menos tiene un criterio propio y que no se deja manipular, jamás dejaría que una persona que viene y te presenta a John Lennon como un referente moral y que te presenta una canción como esa, como un gran manifiesto feminista, yo creo que una persona con criterio jamás de los jamás dejaría que eso le influyese. Jamás. No es mi ánimo, con todo el respeto que le tengo a Patrick y con toda la admiración que le tengo además a Patrick, porque lo admiro muchísimo a él y si está escuchando, bueno, seguro que me estará puteando, pero debe estar enojado conmigo probablemente si es que llega a escuchar esto. Le pido perdón, pero es que sinceramente es lo que pienso y lo tenía que decir. Aún así lo sigo admirando muchísimo. Revolver es una banda que a mí me encanta. De hecho, cuando nosotros estábamos con Smoking Heads, una de las pocas canciones que llegamos a grabar tiene mucha influencia de Revolver, o sea, para que vean lo importante que fue para nosotros Revolver. Ahí abajo está el link si la quieren escuchar. Sí, así de descarado soy, hasta me promociono mis propios videos, sí, en mi canal, hago lo que quiero. Nada, eso es todo lo que tenía para decir. Creo que queda bastante, creo que me pude haber trabado, me pude haber confundido, pero creo que dejé las cosas bastante claras. Nada más que decir, ya el análisis del primer disco de Revolver hace como 20 minutos que se fue a la mierda, pero esto era algo que sentí que tenía que decir porque el tema de la exclusión de la versión de Areco 4 Uñas, de esta versión de Casero Sucio y Barato que está en plataforma, me pareció algo que yo no podía dejar pasar y decidí usarlo un poco para aprovechar y hablar de todo esto que quería que les terminé diciendo durante los últimos 20 minutos. Así que nada más que decir, si llegaron hasta acá y se aguantaron toda esta argelería, muchísimas gracias. Espero no haber hecho enojar a mucha gente y si es así tampoco me importa, sinceramente. En fin, si les gustó el video, lo cual lo dudo, pero si les gustó denle like, suscríbanse al canal, compártanlo para que llegue a más gente si es que así lo creen pertinente y nada más que decir. Puede que haya otro video en unos días porque pasó algo en estos días que quería mencionar. Si es así, probablemente si tengo tiempo lo grabaré mañana viernes o eventualmente el sábado. Nada más que decir. Nos vemos. Chau, chau.